Bueno, pues como dice en el título, me gané $2 y les voy a mostrar todo lo que hice. Bueno, ahí grabé más o menos la pantalla. Me salía disque error y diciendo por qué me sale error. Que me quería comprar este Noble Moor, pero claro, no tenía el dinero y pero yo tengo el dinero. Me dieron $2, como 4,4 IMX. Y bueno, ¿cómo los conseguí? Porque eso es lo interesante del video, porque mucha gente me lo había pedido. ¿Cómo conseguiste el dinero? Pues muy sencillamente jugando. Jugando a juegos de inmutable, ya sea Raven Quest y Raven Idle. Me puse a jugar en todos los dos juegos y pues miren, allá tengo más dinero y todas estas cosas. El problema es que lo puse a staking, lo inmutable, porque igualmente inmutable me dijo ponlo en staking, que nadie sabe qué es un staking, es como un CDT. Bueno, en mi país se llama CDT. Sencillamente es guardar el dinero para que te dé una recompensa anual de 7,48. Ahí lo están viendo, 7,48. Y bueno, ahí lo quité. Me dijeron que para hacer staking tengo que comprarme un NFT y todo esto, mantener con un NFT en la cuenta. Y yo pues lo había comprado no lo había comprado, lo había puesto en staking. Y claro, pues el dinero queda congelado y no lo puedo usar. Entonces, pues dije, no, yo quiero algo. Entonces, aquí puse 4MX, puse mi NFT, no me quería dar. Y seguía yo diciendo, algo le pasa. Mantener recargando la página era lo que me causaba gracia. No, bueno, ahí sí ya salió cosito verde, el chulito, y me diciendo que sí, que ya lo tengo. El problema es que hay que esperar como 5 minutos para poderlo tener. Yo estaba mirando por todo lado a ver guías y de todo, aunque casi no había mayor guía. Pero bueno, aquí les digo, primero, el juego se llama Web3. O sea, así que en esta página que estamos viendo, en la de Raven Quest, ahí está congelado en la parte del web. Así que yo lo tengo aquí también. Si sincronizaste es inmutable con este, lo da. Ahí no lo había comprado. Hey, miren, ahí también tengo el IMX ahí y no me había dado cuenta. Y yo diciendo algo me pasa. Recargar página. Y ahí sigo bueno, ahí ya tenía $1. Así que dije, bueno, allá me fue $1. Sí, entonces, ¿qué hago yo? Ni idea. Bueno, ahí entonces me puse a jugar y dije, no, pues, ¿qué va a quedarme yo con $1 ahí? ¿Sabes qué? Me voy a meterlo o cambiarlo por Quest. Entonces hay que verlo rápido, seleccionar el máximo IMX, el Quest, intercambiarlo rápido porque cada segundo sube, baja de lo normal de la criptomoneda, entonces hay que autorizarlo. Autoricé con IMX, le doy a aceptar. Me dieron 117 monedas de Raven Quest, que para mí me parece bien. Igualmente con ese dinero me compré un barco con todos los juguetes, que me encantó. Y bueno, ahí quedé en ceros y llegó otro problema. Bueno, problema entre comillas porque ahí tenía la plata. 118 monedas. La cuestión es cómo lo ingreso al juego. Entonces primero web balance, hay que depositarlo en el juego. Esperar que se haga como la transacción que vimos. Pero hay que esperar 5 minutos, sino que es que la fan no me da para más. Así que primero vamos a mirar cómo lo metí yo. Y bueno, ahora sí me aparece en la NTF Wallet el inmutable, pues esta cosa de decoración hay que poner accesorios y buscar y ahí aparece. Lo que a los 5 minutos lo hace. Y después de varios errores, porque me salía es que en mi navegador no permite ventanas emergentes, entonces hay que darle a permitir y recargar la página y ahí sí te deja porque inmutable necesita ¿cómo es? La autorización para ponerlo. Así que me siguen que ahora sí tengo pues para ponerlo Raven Quest. Entonces vamos a ponerlo 108. Así tal cual. Me parece que al final. Ah, no, yo también. Ah, como yo tenía dinero en el juego. Entonces 108 más 8 son 116. Bueno, de 117 monedas. Entonces también hay que confirmar. Aquí otra vez error que me sale. Sino que es que mi navegador era el problema. Ahí le di a permitir que me permita esto. Mira, ya está depositado. Me quedé con una moneda. Y ahora mismo, pues dije, no, pues ya no.
Ahora si me voy al pasaporte, pues me quedo en ceros, pero bueno, aquí no hay actividades. Algo raro, entonces me va a tocar verla aquí. También estoy en cero, pasaporte balance, sino que toca esperar. Mira, aquí ya está la transacción. Ahora supuestamente si ingreso en el juego, cosa que primero que miro es dónde está. Voy a mirar aquí en la decoración y no, no está en la decoración. ¿Por qué digo esto? ¿Dónde está la decoración o qué? Y como siempre, esperar 5 minutos. Es que yo lo he dicho varias veces, pero es que y aquí tampoco el dinero me ha entrado. Y ya me estaba como diciendo esto pasa algo, tengo un error, Y esperando 5 minutos, pues sí, ahí me dieron la banderita que tanto me gusta. Aunque después vendí la banderita ya después de otra semana porque me la gané. Y bueno, pues ya teniendo dos banderas, no, yo vendo una y ya está. Y me gané 25 centavos. Y ya vieron que la bandera me costó 30, así que bueno, ahí perdí 5, pero bueno, ya me dieron los 107, casi que no. Y uy, de una fui corriendo a intercambiar los quests por el silver, pero no, eso no importa, aunque igualmente puedes gastar quests en el mismo juego. Ahora, la cuestión es que me salió una cosa que me causa gracia. Aquí pongo 108, todas estas cosas, a intercambiarlo por quest y toca pagar una pequeña cosita para evitar que la gente pues se involucre mucho en el juego este de lucre, como se llame. Toca pagar como 2000 monedas de quest, que más o menos sería $20, para que no hayan dobles cuentas ni nada de esto. Hasta que yo lo voy aquí, le doy, está viendo y confirmo y ¡pum! 2200. Así que sí, toca primero pagar el pasaporte, aunque puedes comprar con Quest, eso no importa. Y a ver, pues yo con Quest y todo esto, la próxima compra que haría yo sería una carta, la que me falta, una legendaria, pero claro, la legendaria vale $1000, así que buen negocio está. Yo con $1000 me compro un computador, vamos, súper. Así que sin más dilación y sin hacer más largo el juego, así como me gané los $2, hay que tener paciencia, buscar bien. No hago una guía como tal porque sí está intuitivo el menú, así que nos veremos en una próxima ocasión. Chao, chao.